Bien, muy buenas tardes, todavía tardes. ¿Cómo están? Bien. Si tienen sus Biblias, ábranlas por favor al Esther capítulo 2. Seguiremos nuestro estudio aquí en el libro de Esther. Capítulo 2, vamos a orar y entrar aquí. Padre, te damos las gracias. Nuevamente, Dios, siempre dándote las gracias. Te debemos todo. Ayúdanos verte, Señor, en esto, en estos acontecimientos, mi Dios, en lo que sucede en este capítulo. Que ayúdanos a reconocer como tú estás moviendo ahí, Señor. Te doy gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo vi un contraste, o veo un contraste en el libro de Esther y el siguiente libro. ¿Sabes qué libro sigue? Job, ¿verdad? Me reviso. Nadie dijo, no sé, ¿no? ¿Qué sigue el libro? Ese es interesante porque en el libro de Job abre el libro y tenemos como la cortina espiritual abierta por nosotros, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿verdad? Porque vimos lo que pasa con Job, pero comienza el libro y la palabra de Dios nos brinde atrás del escenario lo que está pasando, ¿verdad? Y cuando llegamos ahí vamos a ver unos conceptos para darles unas ideas, pero unos tienen los que básicamente tienen asignado y viene estos potestades, ¿no? Lo que muchas veces leemos en la Biblia, poderes y potestades, principados y potestades, venían a dar reporte con el Señor y el Señor dice, ¿no has visto, no has observado a Job? Y el enemigo dice, no, es porque tú le bendigas y déjame quitarle, y empieza todo el resto del libro. Comenzamos con un escenario espiritual y gran contraste lo que está pasando aquí con Esther. No tenemos esta cortina, digamos, abierta a nosotros. Vemos lo que está sucediendo en el mundo y podemos inferir lo que Dios está haciendo. Recuerda que les dije, en el libro de Esther, no tiene mención de Dios. O sea, las personas del libro no mencionan que Dios hizo tal cosa. Más bien estamos lidiando con el pueblo de Dios. Pero ha sido incluido en el cañón de escrituras como inspirada por lo que podemos inferir de Dios y vemos cómo Dios está obrando. Ahora recuerda, están en Persia. En Susa, en el capital del reino, el mismo lugar que donde encontremos a Nehemías, ¿no? En Nehemías luego bajo Artajerjes es el siguiente rey. Esto es Jerjes o Asuero, como le dicen esto. Ese es el mismo históricamente como Jerjes. Luego está Artajerjes. Artajerjes manda a Nehemías. Línea de tiempo queda en el tiempo de Esdras todavía. Ahí en esto. Darío ya envió los primeros cautivos que podían regresar a Jerusalén y luego Esdras llega y con la carga de reconstruir el templo y luego Nehemías viene, pero ellos han ido a Jerusalén y la verdad me quedé contemplando y nos ayuda a entender la bondad de Dios. Porque, prueba rápida, ¿dónde están estas personas? ¿Dónde está esta historia? En Susa, ¿no? Está en el capital del reino de Persia. En este entonces, los cautivos ya tenían permiso de regresar a Jerusalén. Esas son personas que no regresaban con los demás. ¿Ves esto? Y eso es interesante. Como unos 50,000 personas ya están habitando en Jerusalén. En ese momento todavía los muros
derribados y quemados y las puertas quemadas. Pero está sucediendo. Dices, pues bueno, si ellos podían haber ido, pero todavía tenemos dentro del imperio de Persia muchos judíos israelitas que están viviendo todavía ahí. Y Dios tiene cuidado de ellos. Eso es algo hermoso. Porque aún así Dios tiene cuidado de ellos, ¿no? Y ahí entra como tomando captura de lo que sucede aquí en el libro de Esther. Esto nos indica mucho de cómo es nuestro Padre Dios, ¿no? Ellos a lo mejor no volvieron a Jerusalén, pero Dios no perdió su amor por su pueblo. Como el Padre no perdió su amor para el Hijo pródigo, aunque no estaba en su casa, lo amaba, ¿verdad? Y así de grande es el amor de Dios y que extiende. Y es interesante las cosas que se ve. Y es un libro muy histórico y me encanta esto porque también da crédito de que lo que encontramos en la Biblia es respaldada por datos históricos. Dice aquí en versículo 1, dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti lo que ella había hecho y la sentencia contra ella. Entonces, eso gracias a Dios, aquí en versículo 1 tenemos contexto. Pasados estas cosas, recuerden capítulo 1 tiene una gran fiesta, 180 días. Leímos de 3 fiestas, 180 días, 180 días, otro de 7 días, y durante esta fiesta de 7 días, otra fiesta de 7 días, pero de las mujeres. La reina Vasti recibió las mujeres por esos 7 días. Y recuerda cómo va la historia. El rey Asuero, Jerjes, y si refiero a Jerjes, pues Asuero es uno y lo mismo, históricamente. Él dice, quiere presumir la reina al resto de los príncipes, al resto de los líderes que venga en su corona. Ahora hay unas tradiciones y manuscritos que le tienen que venga ella tan solamente en la corona y sin ninguna otra cosa puesta, sino solo la corona, para presentarla al reino. Entonces, por eso, pero ella niega que no vaya, ella no quiere ir, y luego es rechazada, sale. El resto de los líderes ya tienen, se asustan de que si la esposa del rey la revela, pues revela contra él, pues los demás, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces pone regla que así, pero más interesante, vemos la importancia dentro del imperio de los, dice los medos y persas, de que la ley está sobre todos. No, ni el rey puede, ni la rey está sobre la ley, ¿no? Como según debe ser, ¿no? Pues, como digo, eso es otro asunto a que podamos meter ahí. Según las autoridades también están sujetos a la ley, ¿verdad? De la tierra, pero bueno. Aquí vemos esto. Y la fiesta que estaba haciendo era, y donde cae históricamente, en preparación de su campaña militar para ir y conquistar y avanzar hacia Europa, desde Asia y Medio Oriente, desde Turquía, y ir y conquistar hacia al oeste, y lo que sigue es Grecia. Aquí en esta campaña es donde tenemos las famosas batallas entre los griegos y las persas, y este ejército de Jerjes contra los diferentes grupos de griegos. Y dice, pasados estas cosas, básicamente sabemos históricamente que esta campaña salió en fracaso.
salió un fracaso. Básicamente, Grecia, ¿no? Y los lugares, Atenas, Esparta, y esos le dieron para atrás al ejército de Jerjes y regresó a casa después de derrota, y va un cambio aquí empieza, ¿no? Y podemos ir al libro de Daniel, de la imagen que ve Daniel, y cómo ahora Grecia va a levantar y conquistar ahora Persia con, creo que, olvidé su nombre en español, pero Alejandro Magno, ¿no? Alejandro el Gran, que extiende, llega hasta Egipto y Asia con su ejército. Pero, bueno, pasado estas cosas, pasadas esas cosas, 3 palabras, pero nos da mucho contexto. Entonces tienes este rey que se celebró mucho, fue a una campaña militar y regresó en fracaso. Y cómo llega a casa y la reina pues ha sido despedida. ¿Va? No tiene con quién consolarse. Entonces comienza el primer concurso de señora Persia, ¿no? De la señorita Persia, ¿no? Aquí empieza, dice, se acordó de él lo que había hecho y la sentencia contra ella no es que él podía hablarla porque fue regla, fue ley de que ella no podía venir ante el rey otra vez. Entonces él tenía que elegir otro reina. Y llegó el tiempo, dice en versículo 2, dice, dijeron los criados del rey, sus cortesanos, buscan para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y pongan el rey personas de todas las provincias de su reino, que llevan todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, y la casa de las mujeres, y cuando al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, que les den sus atavios. Y la doncella que agrada a los ojos del rey, reina en lugar de Vaste. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así, ¿no? Y así, cuando creen que, mira, no sé cómo ni me acuerdo cómo va la palabra, cuando, no, pues hay un hombre, ¿no? De de negocios, pero no tiene comprometida y ya sale los programas en el tele, ¿no? Nuevos, temporada de, ¿no? Y no es nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Están robando la idea de la Biblia, ¿no? Entonces, porque Jerjes dijo, ok, aquí estoy, dijo, y dijeron, Jerjes, ya necesitas otra reina, necesita que reemplacemos al Vasti. Entonces, vamos a hacer un concurso, ir a buscar todas las de buen parecer, todas las bonitas, juntarlas en la casa y la que más te agrada queda en lugar de la reina, ¿verdad? Entonces digo, ya va a ser coronada y primer concurso de las señoritas persas, ¿no? Y el imperio imperio persiano en este tiempo abarcaba, recuerda, desde Asia, todo el Medio Oriente, Turquía, entonces tocando Europa y hasta África también. Entonces, entre todo esto iban a juntar todas las mujeres. El histórico judío Josefo dice que se juntó más de 400 mujeres. Más de 400 mujeres. Eso según él es histórico judío que fue encargado de poner la historia. Entonces no es como bíblico secular, pero comprueba esos datos. Y viene. Y van a llegar a la casa, tiene que estar bonita, y luego llegar a la casa y se van a encargar de ellos y presentarlas al rey. Ok, ahí va formando el contexto, dice aquí en versículo 5 entonces.
había en su residencia real un varón judío cuyo nombre era Mordequeo, hijo de Jair, hijo de Semeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, el rey de Babilonia. 7. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mordequeo la adoptó como hija suya. Y como digo, las cosas que vamos a encontrar en el libro de Esther hacen rival. La drama que desarrolla hace rival con cualquier película de drama, romance, suspenso que hayas por ahí, ¿no? Entonces, ahí va el rey, la historia del rey, pero ahí va esta familia. Mordequeo, si fue llevado de Jerusalén con los cautivos, tiene una edad mínima de 70 años. ¿Va? Porque fueron 70 años de cautividad. Pues ya ha pasado unos cuantos años después, entonces ya está de una edad avanzada, no sabemos a qué edad, pero de perdido 80 para arriba, ¿no? Entonces cuando pensamos en Mordequeo, pues y a un familiar de él, la hija de su tío, ¿no? Su prima, pero jovencita, pues ya era huérfana y él se encargó de ella. Y vamos haciendo en un sentido contraste, pero él estaba en la residencia real, él trabajaba en la casa del rey. Nos da el trasfondo de él, a lo mejor porque él ya era de tanta edad. Recuerda, a los que fueron a Jerusalén, fueron y tenían que trabajar en labores, era una ciudad derribada, ¿verdad? A los 80 años o más, no es que él iba a ir y agarrar su terreno, levantar su casa, construir, pues ya era edad avanzada, tercera edad. Entonces, además de caminar arriba de 1,000 kilómetros para llegar, pues considera entonces, y ella, Adasa, quien es Esther, siendo fiel a este hombre que la crió, pues quedó también. Pero entonces ellos viviendo cerca se presentan. Parece una situación no ideal, ¿no? Ahí tengo en mis notas aquí la pregunta: ¿cómo actuamos o respondemos cuando no estamos en la situación y entre comillas ideal? Porque muchas veces tenemos una idea de cómo queremos que pasen las cosas. ¿Qué sucede cuando hay eventos o cosas te pasan que están fuera de tu control, fuera de lo que tú puedes controlar? Y cuando tratamos de controlar las cosas en nuestras vidas, damos cuenta que en sí no tenemos control de las cosas en nuestras vidas, ¿no? Entre más que tratamos de controlar, más damos cuenta de que realmente no controlamos casi nada. Ciertas cosas, pero lo que controlamos es cómo respondemos. Lo que sucede en la vida muchas veces estamos como, pues bueno, ¿qué puedo hacer? Pero ¿cómo respondemos? Eso sí depende de nosotros o de la fe en el Señor. Dice aquí en versículo 8: sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto de rey, habían reunido muchas doncellas en Susa residencia real a cargo de Hegai. Esther también fue llevada de la casa, llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Entonces, ella
la Biblia la describe aquí, lo tenemos traducido en versículo 7, regresando a un versículo, la joven era de hermosa figura y de buen parecer. ¿Ok? Hay una traducción o un manuscrito que dice, cuando dice de buen parecer, dice, era agradable verla. ¿No? Ella era guapa, ¿no? De todo aspecto que le puedo decir, ¿no? Para no ponerle más. Entonces, dicen, los siervos del rey iban y dicen, hey, ¿tú? Sí, no. A la casa del rey. Ella fue llevada, tomada y dijo, no, es que no, gracias. No tenía opción. No, tú vas a participar en esto. Y ya, todas las mujeres bonitas tenían que ser llevadas ahí, ¿no? Y como digo, todos los nuevos programas, ¿no? De proceso, pasa al juez y y que aquí comenzó, ¿no? Aquí comenzó primero, ¿no? Y lo que estamos viendo, amor, tú dices, pues parece mala onda, ¿no? Pues que van a ser tomadas y puestos así. Bueno, para muchos de ellos es oportunidad de tal vez ser parte pues va a ser reina, va a ser la reina de un imperio. Un imperio va a ser, eso es una posición de autoridad, de una cierta forma, de mucho lujo y así. Si en esta casa, conforme a la tradición que había más de 400 mujeres ahí, más pues era una casotota, ¿no? Pero muy fuera de su control. Pero lo que vamos a ver que es Dios acomodando y poniendo personas en su lugar. ¿Cómo respondemos nosotros cuando sucede algo en nuestras vidas que cambia de perdida de plan que nosotros tenemos? Está bien hacer plan, pero ¿qué? Tenemos que poner a los planes delante de Dios y decir, Dios, hágase tu voluntad, ¿no? Reconózcalo en todos tus caminos, ¿no? Reconócelo en todo y Él enderezará tus caminos, ¿no? Proverbios 3:5, y ya conocemos esto, ¿no? Y digo, Dios, pongo mi vida en tus manos, y Dios empieza a dirigir, no, pero así no, pero así no, pero así no, ¿no? Dice, Santiago nos dice que lo contamos que como sumo gozo de caer en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Paciencia tiene su obra completa y perfecta en nosotros, pero completa en nosotros, haciéndonos que perfectos, cabales, sino que nos falte cosa alguna, pero tenemos que pasar por pruebas, ¿no? En Romanos 8, Pablo nos anima diciendo, hey, todas las cosas nos sirven por bien. Los que aman al Señor, que son llamados por Él, porque Dios está moldeándonos a la imagen de Jesús, preparándonos para la eternidad. No solamente son buenas cosas, sino todas cosas sirven por bien. Pablo luego a la iglesia de Filipos, en Filipenses 2:15, dice que Dios nos ha puesto como luminares, luces para brillar en medio de una generación maligna y perversa. Obviamente ahí en la casa del rey hacían fiestas de 180 días y así. Era un lugar pagano. Y ahora ella va a ser aventada a este lugar. Y es interesante cómo desarrollaban este tipo de competencia, si quiere decir. Pero tenemos que entender
Y siempre a veces vale frenar y considerar esto. Si mi vida es entregada a Dios, porque yo creo en Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús es entregarte la vida a Él. Y Él tiene control de mi vida. Cuando algo sucede en mi vida, que a lo mejor no me parece, ¿puedo uno resistirlo? Si es consecuencia de pecado, pues arrepiéntete. Pero si es algo que sucede, dices, pues yo no tengo control de esto. ¿Ok? Pide al Señor, confía en Él, o empezamos, o puedes quejar, luchar, ¿no? Estar bien, como resistir lo que está pasando. Pero cuando confiemos en aquel que sabe cómo terminan los asuntos, cómo termina esta situación, podemos confiar y tener un cierto gozo y paz en medio de lo que Él está obrando. Y aquí esta mujer es llevada. Y Dios le puso en ese lugar, dice en 9, dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de Él. Esto es Hegai, guardia de las mujeres, dice, y por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos, se le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Dios le puso ahí y ella agradó y agarró un favor del encargado de las mujeres. Y él entonces le dio un lugar y le dio ayudantes, le dio le dio preferencia, ¿no? Vamos a ver que ella se portó de una forma muy sabia y humilde también, ¿verdad? Entonces, y haciéndole así, que se sometió, Dios la exaltó a su tiempo. Vemos muchos conceptos bíblicos. Ella se somete a lo que Dios está haciendo y Dios la exalta. Esa es la forma, te humillas, Dios exalta. Nos humillamos, Dios exalta. ¿No? Vimos eso en el ejemplo de Jesús. Jesús despojó de sí mismo, se sometió a la voluntad de Dios, Dios le exalta sobre todo nombre. Y ahora vemos aquí en versículo 10, dice, y Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, porque Mordequeo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mordequeo se pasaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Entonces, por cuestiones de estrategia, ¿no? Por Mordequeo, pues, tiene un cierto pulso al ambiente de la casa real, al palacio. Entendía la cierta discriminación que muchos guardaban contra los judíos, contra esos israelitas. Entonces él dice, mira, estás ahí, espera, ¿no? No es una conexión igual decir, pues hay que esconder de que somos cristianos. No, no, como dice, somos sal y luz, y una luz pues no está para ser bajo puesto en un almud, sino puesto en alto para que le ve, ¿no? O pues sal tiene su uso, ¿no? Si no está tirada al suelo, pero la luz, estos luminares son para brillar. Pero encontramos después, por ejemplo, en el caso de Pablo, igual en Filipos, cuando le encarcelaron, le estaban golpeando, Pablo pudo haber escrito, yo soy ciudadano. No, en esto no escondió su ciudadanía hasta la mañana cuando los magistrados dicen, hey, oye, ya te están despidiendo. Dije, no, somos ciudadanos. Entonces revela a su ventaja. No, en cierta sabiduría, recibe todos los golpes y imagina, alguien te está golpeando injustamente con una barra y tú te guardas en silencio. Y en la mañana dices, oye, ¿está viendo?
yo soy inocente y me abusaste y tengo derechos. Y, en ese lugar, pues bueno, no para hacer un estudio de Filipos, pero Pablo lo guardó en ese momento hasta el día después. Y Dios le guió en esto. Entonces Mordequeo le avisa a la Esther, espera, como estrategia. Porque nuevamente le digo, él tenía un cierto pulso del sentimiento dentro de la casa real, porque ahí trabajaba y diariamente pasaba. Entonces, y ella tenía este favor. Ahora, vamos a ver, dice aquí en versículo 12, cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumpliera el tiempo de sus atavios. Esto es, 6 meses con oleo de mirra, 6 meses con perfumes aromáticas y afetes de mujeres. Entonces las doncellas venían así al rey, con todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella, 14, venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, ¿no? Guarda de las concubinas, y no venía más el rey, salvo si el rey la quería, era llamada por nombre. Esto se me hace bastante interesante porque dicen, pues tenían que esperar un año. La tomaron ahí y esperaba un año. ¿Por qué un año de espera? Pues te aseguro que no viene con sorpresa. No viene invitada más una guardada, ¿no? Si era algo menos de 9 meses, ¿no? Ya podía, ¿no?, venir así. Entonces, pues, pero era cierta que prevenía estas cosas, también daba el carácter de ella separada, trabajaba, y luego este tiempo apartada, y luego lo que ellas pedían, ¿no?, les daba. Entonces, algunos comentarios y comentistas dicen, pues algunos llevaban cosas bastante extravagantes, lo que ellos pedían, y llegaban delante del rey, ¿no? Y podía ver que del tipo de carácter de esas mujeres también por lo que ellos pedían, ¿no? Y su comportamiento dentro de ese tiempo. A lo mejor ellos podían comportarse bien una semana, 2 semanas, pero ¿qué tal un año? Y a lo mejor, ¿no?, ustedes que vivan con muchas otras personas y otras mujeres, después de un año viviendo en una casa, sale cosas. Después de unos meses va a salir cosas, rosas, choques y así, y se va revelando el carácter. Entonces, no fue tan como imprudente de esta forma, ¿no? Y vimos, un año. Tiempo de prueba, tiempo de espera, desarrollar, ver el carácter, ver que ellos piden todo lo que ellos pedían, se le daban. Entonces, si tiene dominio propio, si está aprovechando, todas esas cosas se revela el carácter, demuestra. Entonces, y de ahí, después de un año de preparación, se presentaba al rey y dice, ok, muy bien. Si no le llamaba, si no la elegía, se fue a otra casa y nunca regresó, ¿no? Entonces, eso fue la situación. Versículo 15 dice, y cuando llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mordequeo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey.
guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Ahora, eso es una cosa. Ella estaba dispuesta a recibir instrucción y escuchar consejo. Ahora podemos ir proverbio tras proverbio tras proverbio sobre recibir instrucción, recibir consejo. Ella recibía. Es una cosa escuchar consejo, pero es otra cosa pues, escucharlo para simplemente aguantarla y pasarla y hacer lo que uno quería. Ella recibía y implementaba el consejo y ganaba favor con las personas. Se movía sabiamente, se sometía. Y vemos una persona humilde, no una persona muy egocéntrico. Ella sabiamente decía, ok, él sabe cómo mover, voy a pedir de él. Y ganaba este favor. Dice en 16, dice, fue pues Esther llevada al rey hasta la casa real en el mes 10º, es el mes Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y la puso la corona real en su cabeza y hizo reinar en lugar de Basti. Dice en 18, hizo luego el rey un gran banquete de todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos de las provincias, hizo y dio a mercedes conforme a la generosidad real. Hizo banquete. Él vio a ella y le ganó. No, amor a primera vista. No. O sea, ella tenía un día, ¿no? Con él y él tenía que decidir. Pero le vio y dijo, esa mera, ya estuvo con fiesta, él le dio la corona y nueva reina. ¿Cómo y cómo puede ser? Como digo, en Job tuvimos la cortina abierta a las cosas que pasaban. Luego, aquí no, estamos viendo cómo está siendo acomodadas todas las cosas y bien sabemos. ¿Quién mueve? Hay cosas pasando a nivel global en esta historia, y ahí está esta historia de Dios acomodando, utilizando todo lo que pasa, aun con gobiernos, emperadores, y ahí colocando sus personas por esos tiempos. Eso es el frase que sale, por un tiempo así. Quizá que sea por un tiempo así. Cuando cosas suceden en el mundo y más allá de lo que nosotros tenemos control, ¿no? Aquí vivimos una cultura que nos permita votar. Llegamos, votamos, echamos nuestra voz, pero ¿quién tiene control? Pues el Señor, de los resultados, ¿no? Y eso es la cosa, confiemos en Dios. Y cuando Dios está obrando, dices, wow, yo estoy siendo afectado de una cosa pues grande, y nada más ese afecto de X cosa, ¿no? Recordamos hace 5 años cuando todas nuestras vidas fueron, el gobierno quiso cambiar toda la forma de hacer las cosas, las nuevas normas, ¿no? Y tuvimos que ver si, y aquí en el pueblo casi la única cosa que fue quitada, aparte de los niños bien alegres de no tener que ir a la escuela, ¿no? Era congregar. No se dejó el trabajo, no se dejó nada, simplemente congregar. Tuvimos que evaluar, ¿no? Pero luego dice, pues es una cosa global, ¿sí? Pero Dios no tiene control de esas cosas, también tiene control de esas cosas. Y ella ahora queda en el lugar del reino. Ahora va a meter una historia aquí, terminando el capítulo del Mordequeo. Dice en 19, dice, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mordequeo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había
mandado a Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Entonces, ahí vamos formando este escenario. Ella está todavía al pendiente. Mardoqueo dice, espera, todavía no revela que eres una judía, que eres israelita, todavía no, ni tribu, no se preocupe de esto. Y él está ahí en su guardia, dice en versículo 21, dice, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado en la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, y de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano al rey Asuero. Y cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther le dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Y de 23, se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Lo que vimos en la actitud de Mardoqueo, de Esther, no le vimos esta actitud de la víctima de las cosas. Ellos están confiando en el Señor. No lo dicta aquí, pero vemos en esto, Él escucha, responde, es honesto y luego celebrado. Dios está en control de la situación, ellos están confiando en Él. Él no está diciendo, mira, yo de niño me llevaron de mi casa, aquí estoy, y ella, yo no quería, pero me tomaron de mi casa, pues ahora es la mujer más importante en todo, pues, el mundo conocido, ¿verdad? De parte de eventos, entre comillas, no ideales. Yo soy huérfana, no usaba el pasado como excusa para ser víctima de la situación, simplemente confiaba y dejaba que Dios desarrollaba sus vidas. Muchas veces aferramos tanto a lo que ha pasado en vez de entregarlo a Dios que quedamos con ancla cuando Dios quiere movernos. Pero soltándolos primeramente a Dios permite que Él pueda obrar, que pueda hacer todas las cosas nuevas. Aquí todo está hecho nuevo. Las cosas viejas que ya pasaron. Y ahora tenemos esta reconciliación en Dios. Y salió esta conspiración contra el rey. Mardoqueo lo escucha. Al investigar, encontraron que era cierto. Él le avisa a Esther, Esther avisa al rey. Y es cierto. Ahora el favor. Como, qué coincidencia. Este libro sería de bastante coincidencia si no sabemos lo que está pasando detrás del escenario en lo espiritual. Dios obrando. Pero por coincidencia no es. Sabemos que es por la voluntad de Dios. Y ya están ahí porque Dios desea cuidar y amar y proveer por su pueblo. Entonces, vamos a parar ahí y luego continuar con el libro de Esther. Entonces, acompáñame en oración. Padre, ayúdanos a dar cuenta de lo que tú estás obrando en nuestras vidas, para no resistirle, Señor, sino someternos a ti. Que despojemos del pecado, que despojemos de lo que es del mundo, pero que aferremos a lo que es de ti, que nos sometemos a ti, Señor, sabiendo que tú exaltas al tiempo perfecto. Danos sabiduría y discernimiento de tu voluntad, Señor, para conocerte más y confiar más en ti y ser usado por ti, Señor. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén.